Muy buenas noches para todos. Quiero dar un saludo muy especial a la aprendiz Lizeth del Carmen, que se encuentra conectada en este momento, y para todos los aprendices que posteriormente ingresen a ver esta grabación. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que nos encontramos ejecutando la guía de aprendizaje número 10, que tiene como objetivo simular la operación de importación o exportación del producto o servicio seleccionado según la normatividad. Estamos en la fase de ejecución, que contempla 4 guías de aprendizaje. Iniciamos el 12 de mayo y la idea es poder culminar el 9 de septiembre. Esta guía de aprendizaje tenemos plazo para presentar las actividades hasta el 24 de junio. Bueno, les recuerdo, saludo a Sandra Liliana que se acaba de conectar. Les recuerdo que nuestro cronograma de actividades está contemplado con 7 evidencias. Entre ellas se encuentra la evidencia número 1, que es una bitácora sobre la documentación de la operación de comercio. Esta evidencia se vence el 20 de mayo, sé que ya está como muy próxima la fecha. Voy a procurar cambiar esto, darles un poquito más de plazo, considerando que la sesión apenas la estamos haciendo hoy y que, pues la verdad, la actividad es un poco extensa. Bueno, esta evidencia se encuentra a mi cargo, la pueden desarrollar de manera grupal. Tenemos también la evidencia número 2, un taller sobre clasificación arancelaria que presentaremos la próxima semana. Evidencia 3, un cuadro sinóptico sobre desarrollo de habilidades psicomotrices y de pensamiento, que es una actividad a cargo de la instructora de cultura física, Berly Lozano. Tenemos adicionalmente la evidencia número 4, es un ejercicio práctico de desaduanamiento que está a cargo del instructor de apoyo técnico, Edison Ramírez. Bueno, continuamos entonces con la evidencia número 5, manual de inspección en el puerto, que se debe presentar a más tardar el 17 de junio, se hace de manera grupal y también está a mi cargo. Luego tenemos una evidencia, es un video sobre los pasos para la exportación. Esta evidencia corresponde al instructor Santiago Arias o a Joana, la instructora de la ficha terminada en 69. Y finalmente, una evidencia sobre las prácticas de cultura física y hábitos de cuidado corporal, que está a cargo también de la instructora Berly Lozano. Bueno, saludo a Willem que se acaba de conectar, bienvenido, apenas estamos iniciando la sesión. Voy a proceder entonces, después de contarles acerca del cronograma y todas las actividades que tenemos contempladas en esta guía de aprendizaje, voy a proceder a socializarles los parámetros para realizar la evidencia número 1, bitácora sobre la documentación de la operación de comercio. Recuerden que cuando ingresen a la plataforma es de esta manera que encontrarán el enlace para que puedan enviar su actividad. Bueno, dentro de la evidencia que nos están solicitando, entonces nos dicen que el proceso de exportación de cualquier producto necesita de la formalidad y regularidad en el diligenciamiento de los documentos, lo que conlleva un beneficio mutuo para las partes intervinientes, ya sea como exportador, ya que se puede gestionar rápidamente el cobro de la operación comercial, o como importador para hacer efectivo en forma ágil y eficiente el despacho aduanero. Teniendo en cuenta esta información, desarrollo esta evidencia por medio de una bitácora donde registre los procedimientos de identificación, análisis y diligenciamiento de los documentos requeridos
en una negociación internacional. Además, tener en cuenta los requisitos comerciales y normas legales establecidas a nivel nacional e internacional. Bueno, para poder llevar a cabo esta evidencia es muy importante que ustedes realicen la lectura de los materiales formativos que hay dispuestos en la plataforma. Me parece supremamente importante, sobre todo que en este material denominado régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior, pues hagan especial énfasis, ya que allí les presentan, digamos, de una manera muy estructurada, muy paso a paso, como todos los trámites y los documentos que se necesitan, tanto para una importación como para una exportación. Entonces, el éxito de esta actividad tiene que ver con la asimilación de este material de estudio. Adicionalmente, nos están diciendo que nos apoyemos con la lectura del siguiente material complementario. Hay un material que se denomina bitácora. Otro de los materiales es inscripción en el RUT para personas naturales y jurídicas del régimen simplificado. El decreto 2788, que tiene que ver con la reglamentación para el registro único tributario. Específicamente de este decreto, pues es importante leer el artículo número 5, donde nos mencionan quiénes son las partes obligadas a inscribirse en ese RUT. Y dentro de estas partes se encuentran, por supuesto, tanto los importadores como los exportadores. Adicionalmente, ¿qué debemos leer? Las normas de origen, preferencias arancelarias y registro de productores nacionales, así como normas de origen, obligaciones de importadores o exportadores, la declaración de cambio por exportación de bienes, la declaración de exportación, la ventanilla única de comercio exterior, el manual de usuarios para la erradicación de autorizaciones previas a una exportación ante las diferentes entidades gubernamentales de control. Adicionalmente, también yo configuro algo acá. Adicionalmente, es importante que consulten las páginas oficiales de la DIAN, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otros sitios web relacionados con el comercio exterior, especialmente páginas que expidan vistos buenos y demás, de acuerdo a las características de nuestro producto. Como ven, son muchos materiales a leer. En realidad hay unos que son muy extensos, sobre todo, digamos, este tema de las normas de origen y los decretos son algo extensos, pero son importantes para una comprensión apropiada de todo este proceso. Nosotros como tecnólogos de negociación internacional debemos tener esta normatividad y esta información muy clara. Voy a proceder entonces a dar las instrucciones detalladas. Bueno, entonces nos dicen que por medio de una bitácora registre los procesos. Permítame un segundo. Gracias. Por medio de una bitácora registre los procedimientos de identificación, análisis y diligenciamiento de los documentos requeridos en una negociación internacional, los requisitos comerciales y normas legales establecidas a nivel nacional e internacional. Bueno, yo acá les quiero dar una sugerencia. Resulta, ¿no se ve la imagen? Acabo de leer apenas lo que escribió Willem. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla, donde dice instrucciones. Me colocan un chulito. Listo, Sandra Liliana me coloca un chulito. No sé si Lisette también esté visualizando y si Willem ya pudo solucionar. Porque Lisette y Sandra están visualizando. Bueno. ¿Cuál es mi sugerencia entonces frente a esta actividad? Miren, si ustedes desarrollan una bitácora, pues normalmente eso se elabora, digamos, en un cuaderno o en otro tipo de
elemento físico que me permita registrar periódicamente como los avances y el progreso de cierto proceso, de cierta actividad. Yo en realidad, digamos que la bitácora es una excusa allí metodológica para hacer la evidencia, pero en realidad, ¿qué es lo que me interesa a mí valorar y tener en cuenta dentro del trabajo que ustedes realicen? Es la información que ustedes plasmen allí. Entonces mi sugerencia es, realícenlo en una presentación de PowerPoint, que es algo a lo que todos tenemos acceso sin tenernos que complicar mucho, y estructuren de manera cronológica y secuencial todos esos trámites, todos los procedimientos, los documentos, las normas que rigen la exportación o la importación de determinado producto. Entonces acá ustedes van a poder tomar como referente, bien sea lo que ustedes han venido trabajando con el producto que ya habían seleccionado, teniendo en cuenta el país de destino y teniendo en cuenta la naturaleza y las condiciones de ese producto, o pues bien libremente pueden elegir otro producto, sea para exportar o importar, y hacer todo este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo importante? No me interesa que sea como tal una bitácora, me interesa que la presentación que están haciendo sea ordenada de una manera secuencial, que me vaya mostrando paso a paso qué es lo que yo debo hacer a la hora de exportar o importar un producto. De allí, digamos, la relevancia de tener de leer y de tener mucha claridad en el material que ustedes tienen allí disponible para estudiar. Bueno, entonces voy a proceder a dar como una fundamentación teórica de todo este tema. Me voy a enfocar en este caso en las modalidades de exportación. Dentro del material de estudio tienen las modalidades de importación y exportación. Yo tomé como referente estas porque básicamente pues es lo que hemos venido trabajando. Entonces tenemos la primera modalidad, que es exportación definitiva. Consiste en la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo en otro país o en una zona franca. Esta modalidad de exportación es la que nosotros estamos trabajando porque pretendemos comercializar un producto que estamos produciendo o que le compramos o que hacemos las veces de intermediarios y lo estamos llevando a otro país para que este producto se consuma allí. Entonces básicamente es que el producto sale de nuestro país, de Colombia, y se consume en otro destino. También dentro de las modalidades de exportación tenemos la reexportación. ¿En qué consiste esto? Es la salida definitiva del territorio aduanero nacional. Tengamos presente que cuando hablamos de territorio aduanero nacional nos estamos refiriendo al país o a una zona franca. Bueno, es la salida definitiva. Es la salida definitiva de las mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación o ensamble. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acá en Colombia envío, digamos de acá de Colombia envío una mercancía a otro lugar, a otro país de destino, porque necesito que allí se hagan unas modificaciones sustanciales a ese producto. Es decir, que ese producto sufra una transformación. Una vez ese producto tenga esa transformación, me vuelven a enviar nuevamente el producto al lugar de origen. Entonces se está haciendo allí una reexportación. Yo envié mi producto con unas condiciones. Acá nos dan, por ejemplo, esta camiseta. Yo envío mi producto con unas condiciones y lo espero de regreso, digamos, con unos estampados especiales, unas técnicas de sublimación, bueno, qué sé yo.
o adicionalmente aplica para vehículos, aviones y demás, que yo envíe para que se termine su proceso de ensamble en otro lugar de destino y regrese nuevamente a Colombia. Adicionalmente tenemos la modalidad de exportación de muestras sin valor comercial. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si un cliente nos dice, bueno, yo estoy interesado en su producto, pero necesito conocerlo, necesito tener unas muestras. Entonces, esto se considera también una exportación y tiene unas condiciones. Entonces, una de las condiciones es que el cupo anual es de máximo $5.000. Es decir, la mercancía no debe exceder ese valor. O $5.000 o máximo 6 unidades. Si yo me excedo y envío, por ejemplo, 15 unidades, estoy exponiendo mi producto para que sea decomisado. Entonces, por esta razón, bueno, acá hay que tener un trámite especial, realizar una documentación en donde se declare tanto el valor de la mercancía como adicionalmente las cantidades y las características de esa mercancía. Digamos que esta modalidad requiere certificado de origen y factura comercial. Ya más adelante vamos a ver qué es un certificado de origen. Ahora bien, hay unas restricciones frente a estas muestras sin valor comercial. Yo no puedo enviar como muestra ni café, ni esmeraldas, ni artículos manufacturados de metales preciosos, ni oro y sus aleaciones, ni platino y metales del grupo platino, cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro, productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino, plasma humano, que sería la sangre, órganos humanos, estupefacientes, por supuesto que no, y los productos cuya exportación esté prohibida, tales como los bienes que forman parte del patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la nación. Entonces, estos elementos no están permitidos para enviar como muestras sin valor comercial. Es decir, que yo a mi cliente le puedo enviar unas muestras y ya esto se está considerando como una exportación. Adicionalmente, tenemos también la exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Esto permite la salida de mercancías del territorio aduanero nacional a través de una empresa de correo postal. Nosotros conocemos varias de esas empresas. Para hacer este trámite necesitamos pues una guía, que es la que nos emite la empresa de correo, una carta de responsabilidad en donde yo estoy declarando, digamos, qué es lo que contiene ese envío, y declarando pues como que asumo la responsabilidad de lo que pudiese llegar a pasar allí, y una factura. A su vez, de acuerdo a las características del producto, se pueden generar vistos buenos, los cuales no están, digamos, no es responsable la empresa de tráfico postal. Ellos no son los responsables de hacer ese trámite, me corresponde a mí. De allí la importancia de tener muy claro qué es lo que se requiere frente al producto que yo esté enviando. Aquí, como para ampliar un poco más la información sobre tráfico postal, les cuento que las mercancías sobre las cuales no existan restricciones legales o administrativas para su importación, se utiliza un operador postal oficial o concesionario de correos. Importación o exportación, ¿no? Se utiliza un operador postal oficial o concesionario de correos. Entonces se pueden dar las siguientes categorías. La categoría número 1, que es la documentación sin valor comercial, en donde pues uno simplemente envía un paquete allí, un sobre con documentos, y pues esto no incluye ningún visto bueno, ningún trámite adicional. Categoría número 2, mercancía igual o menor a $200. Categoría número 3, mercancía mayor a $200 y menor o igual a $2.000. Las tres anteriores no pagan impuestos ni derechos de aduana.
En la categoría número 4 puedo enviar mercancía mayor a $2.000 y esta categoría sí debe pagar unos impuestos y derechos de aduana de acuerdo con el régimen de importación que corresponde. Tenemos además otra modalidad que se llama exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que es la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación correspondiente, prorrogables por un año más. ¿En qué consiste esto? Que yo puedo enviar un producto, digamos una máquina que yo tenga en mi empresa y que ese producto solamente lo puedan reparar en otro país, porque allá es donde tienen la tecnología, los repuestos, las herramientas para poderlo reparar. Entonces, yo tengo que hacer unos trámites y una documentación para poder llevar a cabo esta exportación temporal, teniendo en cuenta que ese producto debe regresar nuevamente a Colombia. Otra de las modalidades de exportación se denomina exportación temporal para reimportar en el mismo estado. Entonces, esto consiste en la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna. ¿Qué ejemplo les puedo dar allí? Digamos que yo tuve que acceder o importar una maquinaria especial para realizar una obra, digamos, en determinado lugar, y esa maquinaria o esas herramientas no estaban disponibles en nuestro país. Entonces yo importo la mercancía, la utilizo durante un tiempo determinado que debe quedar allí declarado en la documentación, y después de que pase este tiempo y de que yo ya haya terminado de hacer la obra, ese producto debe volver a salir de nuestro territorio. ¿Listo? Entonces en eso consiste. Ese producto no debe sufrir ningún tipo de modificación, ningún tipo de alteración como los ejemplos anteriores. Tenemos también la exportación de menajes, que básicamente consiste en que los residentes de un país pueden traer todos, digamos, como sus elementos del hogar, se los pueden traer para Colombia, digámoslo así, que desde Estados Unidos queramos traer todo lo que teníamos, todos los muebles y enseres que teníamos en la casa, entonces podemos traérnoslo, ¿cierto? En eso consiste la exportación de menajes. Esta exportación de menajes se regula por el artículo 7 del decreto 2354 de 2008, y allí el trámite que se debe realizar es una solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente en la forma prevista en este decreto para la exportación definitiva, como embarque único de datos definitivos. Por último, tenemos la exportación, las exportaciones temporales realizadas por viajeros, que básicamente consiste en que si una persona quiere, digamos, un artista quiere venir a hacer una exposición de sus cuadros, de sus obras, o tiene unos equipos especializados de fotografía, cámaras, no sé, ese tipo de productos especializados, pues él los puede exportar, o sea, traer consigo al país al que va a visitar, declararlos y asimismo demostrar que tiene un tiquete de regreso y mostrar nuevamente, o sea, las personas encargadas en la aduana se encargarán de revisar y de verificar que efectivamente esos productos o esos elementos vuelvan a salir del país. Bueno, hasta ahí digamos como el tema de las modalidades de exportación, pero como les contaba, nosotros nos vamos a enfocar en la exportación definitiva.
Listo. Ahora bien, ¿ustedes qué deben hacer dentro de la presentación? Deben relacionar los trámites, los documentos, las normas que rigen su modalidad de exportación y las normas existentes en el país de destino. Entonces, tener en cuenta tanto las normas de origen como las normas de destino. Es que ustedes hagan un paso a paso de cómo realizarían su proceso y sus trámites de exportación, teniendo en cuenta estos fundamentos que les acabo de contar y la documentación que les voy a socializar en este momento. Entonces, documentación y trámites requeridos en el proceso de exportación. Necesitamos un registro como exportador, una certificación de origen, vistos buenos, realizar los trámites aduaneros y finalmente hacer el reintegro de divisas. Voy a desmenuzarles uno por uno. Sin embargo, insisto en que es muy importante que ustedes estudien con detalle el material. Registro como exportador, miren, que es el punto número 1. Entonces, ¿qué debo hacer allí? Ante la Cámara de Comercio, yo debo registrar mi empresa, sea como persona natural o persona jurídica, verificando que el nombre de mi empresa no esté registrado ya en la Cámara de Comercio. Para ello hay una herramienta muy útil, yo se las comparto por acá, en las cámaras de comercio, que es el registro único empresarial y social de las cámaras de comercio. Allí yo puedo realizar la consulta y saber si mi empresa existe, si ese nombre de la empresa existe ya registrado y él me muestra en qué ciudad está. Si ya está, pues lo mejor es que yo busque otro nombre para no tener inconvenientes. De hecho, no me dejarían registrar el mismo nombre. Después de tener el registro ante Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio yo debo especificar también las actividades mercantiles que voy a desarrollar en mi empresa, y con ese registro yo realizo a su vez la inscripción en el Registro Único Tributario, que es el RUT. Esto se tramita ante la DIAN. Una vez tenga, digamos, estos requisitos, puedo acceder al certificado de origen. Entonces, según ProColombia, las normas de origen se entienden como el conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía. Este proceso es muy importante, allí se tienen en cuenta los componentes de ese producto. Para ello se utilizan las fichas técnicas, en donde se desmenuza digamos, ese producto, se descompone en sus partes, mostrando de qué materiales está hecho, cuáles son las dimensiones. También se debe colocar allí de dónde procedieron esas materias primas con las que se elaboraron ese producto, y ante ello, digamos que hay todo, para ello hay toda una normatividad en donde me indican, bueno, acá hago un paréntesis. Esta normatividad ustedes la encuentran en el material de estudio también. Hay 2 documentos que hablan sobre las normas de origen. Entonces allí se determina, de acuerdo a la composición del producto, cuál debe ser el trámite que se debe realizar, o cuáles, digamos, son como los elementos que se deben tener en cuenta allí para poder acceder a esa certificación de origen. ¿Y para qué me sirve el certificado de origen? Para poder aplicar o para poder acceder a unos beneficios de acuerdo o en el marco de los acuerdos comerciales vigentes. Entonces, si yo certifico que el producto es de origen colombiano y hay un tratado con la Unión Europea, en el marco de ese tratado, pues mi producto va a entrar a tener unos beneficios, sea en materia de aranceles, miren, que serían preferenciales o no preferenciales, referentes a cuotas, medidas antidumping, etiquetado o estadísticas. Entonces, en el marco de esa normatividad, yo debo identificar mi producto, de dónde proviene, sus materias primas y demás, solicitando este certificado de origen.
Una vez se certifique ese origen del producto, pues podré aplicar esos beneficios. Para definir el origen hay que considerar el tipo de producto. Como les decía ahorita, hay productos extraídos o producidos, nacidos, cosechados o totalmente obtenidos en un país sin la participación de materias primas o componentes de otros países, por ejemplo, frutas y minerales. Y hay otra consideración que son los productos fabricados que además de los componentes nacionales contengan materias primas, partes u otros componentes importados, por ejemplo productos industriales o procesados. Este trámite yo lo debo realizar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A ver qué más hay acá. Listo. Entonces, no, básicamente es tener en cuenta las materias primas de ese producto y realizar el trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que nos expida ese certificado de origen. Ahora bien, otro de los elementos que debemos tener muy en cuenta, y en esto se necesita invertir pues como tiempo identificando cuáles son las entidades que deben provisionarme de los vistos buenos, si es que mi producto lo requiere. Entonces recordemos que los vistos buenos son las autorizaciones que expiden las autoridades competentes o las entidades competentes frente al tipo de producto que yo pretendo exportar. Entonces, cada mercado define los diversos requisitos y requerimientos en la exportación e importación con el fin de proteger la salud, el medio ambiente y en general cumplir las normas de calidad mínimas requeridas. Se debe consultar previamente si el producto requiere vistos buenos y permisos. Estos deben tramitarse antes de presentar la declaración de exportación ante la DIAN. Es decir, para realizar esto se requiere tiempo. Se puede realizar a través de la ventanilla única de comercio exterior. Algunas entidades que otorgan vistos buenos son las siguientes: la Agencia Nacional de Minería cuando se trata de piedras preciosas o metales preciosos. Además que cuando estamos hablando de la exportación de piedras preciosas y metales preciosos, se tiene un trámite, digamos, especial en materia de exportación. Entonces se realiza un procedimiento pues un poco diferente. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuando se trata de productos de origen animal o vegetal sin procesar, animales o plantas vivas. Necesitamos visto bueno del Ministerio de Cultura cuando estamos hablando de piezas de arte o materiales arqueológicos. Necesitamos el visto bueno del INVIMA cuando estamos hablando de glándulas, órganos humanos, productos de cosmetología, productos farmacéuticos o productos alimenticios. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Cuándo recurrimos a él? Cuando necesitamos un visto bueno para exportar especies del reino animal, del reino vegetal o de especies en vías de extinción. Recuerden que yo acá estoy enfocada en el tema de exportación, pero esto aplica de manera inversa, ¿no? Entonces, si estamos hablando de importación, pues hay que hacer las mismas averiguaciones, tener en cuenta esos mismos requisitos para que al momento del producto ingresar al país no vaya a tener inconvenientes y cumpla con toda la normatividad y reglamentación del caso. Es importante también que consulten, digamos, la normatividad en materia de etiquetado del producto, de embalaje, porque digamos que las cajas deben marcarse con una información muy detallada sobre el contenido del producto. Entonces también lo pueden incluir acá. Con relación a los trámites aduaneros, a partir de marzo 7 de 2006 se expidió el decreto 390, donde se trazan estrategias de modernización a la gestión aduanera, es decir, se sistematizó y se procuró simplificar un poco este tema para aportar así a la facilitación del comercio exterior y al mejoramiento de la competitividad del país. Este tema del decreto 390 ha sido pues algo cambiante. De hecho,
De hecho, este año, a través del decreto 349, se hicieron unas modificaciones o ajustes. Entonces los invito a que si tienen tiempo, yo la verdad apenas estoy como revisando el tema, la verdad no me lo he leído aún, pero les comparto para que ustedes si quieren pues le peguen una miradita. Bueno, el régimen de exportación consiste en que una vez se tenga dispuesta la mercancía y considerando el término de negociación Incoterm utilizado, debe definir el agente de carga, vía aérea o agente marítimo para la contratación del transporte internacional. Si la exportación tiene un valor inferior a $30.000, puede realizar el trámite directamente. Si la operación excede este monto, debe realizar este procedimiento utilizando un operador de comercio exterior o un agente de aduanas que esté autorizado por la autoridad competente, en este caso la DIAN. Es decir, tendría que acudir a un agente aduanero si tengo una operación superior a $30.000 para que él se encargue de representarme y de realizar todos los trámites ante las entidades respectivas. Sin embargo, si yo tengo una transacción de igual manera inferior a $30.000 y quiero utilizar los servicios del agente de aduanas, perfectamente lo puedo hacer, y de hecho pues es muy recomendable, sobre todo cuando apenas se está incursionando en este tema, porque ellos pues ya tienen, digamos, como la experiencia, las alianzas, los contactos y demás, digamos, como trayectoria importante en este sentido. Bueno, este trámite debe hacerse ante la Administración de Aduanas, por donde se va a despachar la mercancía, anexando, entre otros, los siguientes documentos. Entonces, debo anexar una factura comercial, y aquí yo los invito a que ahonden un poco más en este tema, para que lo hagan mucho más específico en su ejercicio. Entonces, la factura comercial, ustedes pueden incluir allí una imagen de una factura que cumpla con todos los requisitos para que sea válida. La lista de empaque, que es donde se relacionan los elementos que contienen, digamos, las cajas o los elementos que ustedes están declarando en la exportación. Registros sanitarios o vistos buenos, si lo requiere el producto. Documento de transporte, que esto también varía de acuerdo a la modalidad, hay diferentes tipos de documentos de transporte, entonces los invito también a que indaguen un poco más en ese sentido y lo incluyan allí. No tienen que diligenciarlo, en esta oportunidad no vamos a diligenciar, solamente vamos a identificar, a reconocer cuáles son esos documentos requeridos. Otros documentos exigidos para el producto a exportar. Una vez hayan sido presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este determinará si se requiere inspección física, automática o documental. Si la inspección es física, se hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. Generalmente cuando apenas estamos empezando a hacer exportaciones y aún no nos tienen, digamos, con un historial en su base de datos, con un historial de exportación, la mercancía que nosotros vayamos a exportar siempre aplica, bueno, no puedo decir siempre, pero generalmente aplica para inspección física. No siempre los contenedores o las cajas son inspeccionadas de manera física, algunas veces se hace solamente inspección documental, donde toman todos los papeles, verifican que todo esté en orden, que todo cumpla con los requerimientos y listo, allí se daría la autorización para que la mercancía sea embarcada y despachada al exterior. Pero aleatoriamente se seleccionan, digamos, la mercancía que va a ser inspeccionada físicamente, y allí pues sí toca asumir unos costos adicionales de traslado de la mercancía hasta la bodega o hasta el punto requerido por la DIAN, porque todos esos movimientos se hacen a través de grúa y esa grúa tiene un costo.
Entonces, pero las empresas, pues que son ya grandes exportadoras o que se consideran dentro de como Altex, empresas altamente exportadoras, generalmente pues ya simplemente pasan la inspección documental y ya. En los puertos tienen instalados unos escáneres y aleatoriamente también toman algunos contenedores y los pasan por allí por ese escáner, pues previniendo y detectando, digamos, contaminación en los contenedores. Bueno, continuemos acá. El último punto dentro del proceso de exportación, recuerden que es ya el reintegro de divisas, en donde yo debo tener en cuenta los medios de pago, que es un tema que ya hemos estudiado y que hemos hecho mucho énfasis también en que todas esas divisas o todo ese, el valor de la mercancía que negociamos, pues debe ingresar al sistema bancario. No puede ser que directamente a mí me entreguen el dinero. Todo se debe declarar y se debe hacer la negociación de esa divisa. Entonces, como lo expresa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los intermediarios cambiarios, que pueden ser bancos comerciales y demás entidades financieras. Por tanto, los exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para lo cual se debe reclamar y diligenciar ante dicha entidad el formulario de declaración de cambio número 2. Aquí les coloco un pedacito, a esto le falta una parte por acá abajo. Les coloco un pedacito de la declaración, esto es del Banco de la República. Y nos hacen una anotación importante: quien no presente correctamente la declaración de cambio por las operaciones realizadas se hará acreedor a las sanciones previstas en la norma pertinente. En caso de presentarse errores en la declaración de cambio, esta puede ser objeto de corrección, diligenciando un nuevo formulario y entregándolo a tiempo, en un tiempo no mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la declaración inicial, ante la misma entidad donde fue presentada esta. Además, la declaración que no se corrija dentro de los plazos será entendida como definitiva. O sea, si usted declaró un valor y ese no era, y usted no corrigió antes de esos 15 días hábiles, pues ya se quedó así. Bueno, entonces, básicamente es eso. No sé si tengan alguna duda frente a lo que deben realizar en esta evidencia. Por favor, entonces me cuentan, si quedó claro me colocan un chulito, o si no, pues me levantan la manito para saber qué dudas tienen. Bueno, Willen me coloca chulito, Lizeth también. Yarlis me confirma por favor si le quedó claro o si tiene alguna duda. Ay, Yarly se me durmió, vea. Bueno, entonces, nada, considerando pues que ha quedado claro, les agradezco muchísimo por su participación. Voy a hacer acá un anuncio parroquial. Los aprendices de la ficha 141-30-69, gracias Yarly, de la 141-30-69 que no tenían instructor de inglés, como les había contado, ya se asoció una instructora, ella se llama Joana Redondo, pero resulta que nos están solicitando que las evidencias, yo sé que ustedes ya las habían enviado muy juiciosos, pero nos están solicitando que se vuelvan a enviar. Entonces, se les van a habilitar nuevamente los enlaces para que ustedes envíen el mismo documento que ya habían entregado a través de la plataforma, y de esta manera ya pueda proceder a calificarlos, porque de lo contrario a ella le tocaría hacer un proceso muy engorroso para identificar cuáles eran esas actividades enviadas. Entonces, les solicito amablemente que envíen nuevamente sus actividades, los de la ficha 141-30-69. Lizeth me pregunta que si los puntos 3 y 4 de la evidencia también deben incluirse. Permítame, yo reviso porque yo no vi, la verdad no vi esos puntos, no los... Ah, ya. Sí, ya los estoy viendo.
Bueno, nos dicen, desarrollen cada uno de los trámites requeridos para el proceso de exportación que se mencionan, consulten las páginas oficiales, los documentos y formularios requeridos, realice una breve descripción de la entidad ante la cual deben presentar cada documento y complete la bitácora con los comentarios sobre las dificultades que encontraron en el diligenciamiento o presentación de los documentos. Sí, me parece importante que lo hagan tal cual y con esta estructura, portada, tabla de contenido. Bueno, tabla de contenido no es indispensable en este caso. Los procedimientos, es decir, el desarrollo de los puntos, súper importante. Y la bibliografía aún más, porque recuerden que tenemos que citar siempre que consultemos fuentes secundarias. Bueno, entonces sí, la respuesta es, se deben desarrollar todos los puntos que están allí, Lizeth. Jarlis me pregunta, ¿algunas evidencias calificadas por usted de forma tentativa es necesario enviarlas nuevamente? Jarlis, sí, efectivamente esas son las que hay que enviar nuevamente. Que yo les dije que se retomarían y les calificarían de nuevo, esas son las que se deben enviar otra vez. Yo creo que mañana o a más tardar el fin de semana tendrán habilitado de nuevo el enlace para que hagan el envío otra vez. Listo, muchas gracias a ustedes por su participación y por su asistencia. Que tengan una feliz noche y que tengan muchos éxitos en el desarrollo de esta evidencia. Recuerden contactarme si tienen alguna duda.